Os damos la bienvenida a esta charla que tenemos hoy en la plataforma por un nuevo modelo energético sobre residuos nucleares en España con nuestra compañera Cristina Rois. Cristina Rois es doctora en Ciencias Químicas y forma parte de la plataforma por un nuevo modelo energético, del Movimiento Ibérico Antinuclear y de Ecologistas en Acción. De hecho, con esta última organización participa en las reuniones del Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear y, bueno, por eso gran parte de lo que nos va a contar en esta charla también viene pues, por esta participación en estas reuniones. Cristina, cuando quieras. Pues muchas gracias. Esta charla es sobre todo para presentar el plan de residuos radiactivos, el séptimo, que ha aparecido hace unos meses, pero antes de nada me gustaría poner en contexto. A ver, vale, pensé que no me hacía caso. Poner en contexto un poco el asunto de este modo de generar electricidad que es la energía nuclear. Sabemos que hay una serie de problemas que causa esta generación de energía, que empiezan con los problemas de radiactividad al extraer un mineral que de por sí es radiactivo, más todo el proceso de concentrarlo y transformarlo en el combustible que se utiliza en la central, tal como se utiliza en la central. Sabemos que durante el funcionamiento las centrales nucleares emiten gases radioactivos en pequeña cantidad y de una manera, se supone, controlada, pero aumentan, contribuyen al fondo, digamos, de radiactividad general de nuestro planeta, aunque sea en una cantidad pequeña. Y por supuesto, cuando hay algún problema serio, su emisión de radioactividad puede ser enorme. Por otra parte, cuando terminan su función, el procedimiento de desmantelarlas, de sacar de ahí todos esos elementos radiactivos y los activados radiactivamente por el combustible que se ha utilizado, es muy complejo, muy largo y muy exigente técnicamente, además de caro. Luego está la cuestión muy evidente de los residuos nucleares, porque son materiales que tienen que estar separados de los seres vivos durante centenares de miles de años y decenas de miles de años en algunos casos, según el tipo de material. No es una tontería el riesgo de proliferación, es decir, que material que se utiliza para que sea combustible de las centrales nucleares se pueda, sobre todo determinados tipos de combustibles, se pueda reutilizar para la fabricación de bombas, bien sean bombas nucleares como tal, o que llaman bombas sucias, que es básicamente diseminación de material radiactivo. Y para todo esto, además, aparte de otras muchas cosas en las que no vamos a entrar, la industria nuclear en España, en caso de un accidente, sea lo grave que sea, lo máximo que va a pagar son 1.200 millones de euros. Y esto es general en todo el mundo. Su responsabilidad civil está limitada. Aparte de eso está la cuestión de la energía nuclear y cambio climático, porque es el gran tema en el que se viene apoyando la industria nuclear desde que en el año 92 comenzaron las cumbres del clima y el convenio marco de cambio climático. Y hay que decir que para tener una central nuclear generando energía, antes hay que haber hecho minería de uranio, concentración del uranio para formar el combustible. Tiene que haberse hecho la central, que es muy intensiva en cemento. Durante su funcionamiento, todos los transportes, las recargas, en España cada recarga son 1.800 toneladas de CO2 que se emiten al año, etcétera, etcétera. Todo eso genera emisiones de CO2. Por tanto, es falso que la energía nuclear no tenga emisiones de gases de efecto invernadero. Y de hecho, pues se puede estimar una media de 66 gramos de CO2 equivalente, que se llama por kilovatio hora generado. Aunque hay mucha discusión sobre esto porque los estudios que lo determinan, pues algunos solo tienen en cuenta la construcción y el desmantelamiento, otros tienen en cuenta desde la minería hasta el enterramiento en profundidad, etc. Y además algunos se centran solo en cierto tipo de reactores, otros es una media de reactores futuros, en fin. Por eso es muy variable, pero con 66 gramos de CO2 por kilovatio tenemos que emitir más o menos el 15% de las centrales de gas en ciclo combinado. Por tanto, sí son emisores de CO2. Y luego, el tiempo de construcción es alrededor de una década.
y eso en las construcciones actuales se viene manteniendo. Entonces, si tenemos que reducir las emisiones fuertemente de aquí hasta 2030, pues las centrales nucleares sencillamente no van a estar a tiempo. Y encima lo hacen con un coste muy alto de decenas de miles de euros por instalación. Bueno, a ver, no, tiene que ser así. Bien. Aparte de eso, también quería dar una panorámica mundial un poquito más rápido, y es que hoy en día la energía nuclear solo genera el 10% de la electricidad mundial. Mirad, aquí tenemos datos hasta 2018, ¿vale? Y vemos que desde el año 86, año del accidente de Chernóbil, por cierto, la mayor parte de la electricidad mundial, porque estos son en porcentaje por tipo de generación, se debe al carbón, y esto prácticamente no ha cambiado desde entonces acá. Lo que sí ha cambiado es el aumento de generación con gas natural y la reducción de generación con energía nuclear. Como veis, aquí tenemos en 2011 el accidente de Fukushima, pero ya hacía bastante tiempo antes, desde 2003 aproximadamente, que se veía un claro declive en la generación con nuclear, que apenas se está empezando a estabilizar, justo cuando el desarrollo de las renovables, que son estas, que ha sido muy acelerado en los últimos 20 años, como podéis ver, pues está próximo a superar la generación nuclear. De hecho, en 2017, que tenemos aquí el pastel, vemos que la electricidad mundial en general es todavía muy dependiente de los combustibles fósiles, carbón primero, casi un 40%, un 38%, pero que el conjunto de la generación renovable con la hidráulica, la eólica, la solar, etcétera, pues es mayor al 10% nuclear. Por tanto, cuando se habla de renacimiento de la nuclear y la nuclear como solución para el cambio climático, pues si por ejemplo una nuclear quisiera llegar a cubrir lo que hoy en día se hace con carbón, ese 40%, pues habría que hacer unos 1.300 nuevos reactores, pensando en que cada uno de ellos es de unos 1.000 megavatios, como son los nuevos, y esto habría que hacerlo, pues os digo, en un periodo no mayor de 10 años, para que tenga un impacto significativo en la reducción de emisiones que necesitamos. Por otra parte, hay pocos países que realmente dependan de la energía nuclear, de la electricidad nuclear. Son 31 de los 193 que forman parte de la ONU. Algunos están muy nuclearizados, se destaca Francia enormemente, 73% de su electricidad. Estos son datos del 2016, pero no han cambiado tanto. Es de origen nuclear, pero por ejemplo en Estados Unidos, que es un país con muchas nucleares, todavía es el que más tiene en el mundo, solo es un 20%. ¿De acuerdo? El siguiente país nuclearizado es Ucrania, por cierto. Pero además, otra cosa muy significativa es que en los últimos 30 años solo 4 nuevos países se han unido al club nuclear. China, México, Rumanía e Irán. Y el promedio este año también era un 10%. Ahora, la semana pasada, si se consulta en la base de datos que tiene la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es un organismo que no es de la ONU, pero es asociado y se creó en los años 50 para promover el desarrollo de energía nuclear, nos encontramos con que ya no hay 450 reactores funcionando, sino 441 y descendiendo, y no hay 1.300 reactores construyéndose, sino solo 54, que viene a ser como un 15%. Si esto es la potencia instalada de todos estos reactores, de los que están operando, de los que se están construyendo, pues se está construyendo como un 15% de la potencia que ya está en funcionamiento. Así que estamos muy lejos de un renacimiento nuclear. Y de estos 188 que pone aquí permanent shutdown, quiero decir que son reactores cerrados, no están desmantelados. Solo hay 19 desmantelados, pero ya hay una enorme cantidad de reactores que van a necesitar un desmantelamiento pues, en un tiempo próximo. Y eso es una tarea pues, donde está casi todo por hacer. Bueno, interesante es que los reactores que se han hecho en los últimos tiempos han sido sobre todo en el sudeste de Asia, liderados por China, pero también en algunos países del Oriente Medio, lo cual crea cierta inquietud, como que Arabia Saudí, por ejemplo, pretenda tener una central nuclear. Uno dirá, ¿para qué necesita Arabia Saudí una central nuclear?
yo entiendo que es por presión de armamento en la zona, de alguna manera. Luego, Europa Occidental es otro de los países más, de las áreas del mundo, digamos, que tiene más reactores nucleares, pero realmente la mayor parte de estos, digamos, están próximos a terminar su vida útil. Y hay una cosa muy interesante, y es que de las 54 centrales en construcción que decíamos, 47 son propiedad de empresas estatales, es decir, están en países que no tienen lo que llamamos economía de mercado o que la tienen sectorizada, para algunas cosas sí, para otras no. Y 6 de los proyectos están en manos privadas, pero sujetos a una regulación de precios, es decir, se les garantiza un precio de compra para esa electricidad generada, y eso, por ejemplo, incluye a la Hinkley Point C del Reino Unido, que es la gran central nuclear que quieren empezar a construir. Por lo tanto, vemos que la energía nuclear se lleva mal con una economía de mercado donde realmente los precios de la electricidad en el mundo están reduciéndose en buena medida por la competencia de las energías renovables. Así que la nuclear difícilmente puede sobrevivir si no es en un entorno regulado y protegido. Hay un informe de la Agencia del Organismo Internacional de Energía Atómica del año pasado, de la primavera de mayo, Nuclear Power in a Clean Energy System se llama, que a mí me parece muy interesante porque habla abiertamente de los principales obstáculos de la construcción de nuevas centrales, que relaciona con la gran magnitud de la inversión, son miles de millones de dólares en las inversiones iniciales, es decir, no a lo largo de la vida de la planta, sino los 10 primeros años. Los plazos de entrega son muy largos, el riesgo de que aparezcan problemas en construcción, como le ha pasado, por ejemplo, a la de Finlandia, o le está pasando, construida por la empresa francesa, Electricité de France ahora, o le está pasando a Hinkley, sí, a algunas otras centrales o proyectos de centrales que directamente se han abandonado en Estados Unidos, por ejemplo, por los sobrecostes, y encima son muy inflexibles ante futuros cambios en la política o en los sistemas eléctricos. Por lo tanto, lo que pide la Agencia Internacional de Energía Atómica es que los gobiernos cuiden la energía nuclear, que le den un marco de financiación atractivo, fijaos, procesos de licenciamiento que no generen demoras, que se apoye diseño innovador de reactores nuevos, es decir, que les paguen la investigación de nuevos reactores, e incluso proteger y desarrollar el capital humano, es decir, hay que prepararles a los especializados operarios que necesitan las complejas centrales nucleares. Pero además, en este panorama vemos que la flota nuclear de los 400 y pico reactores que hemos dicho está envejeciendo. Aquí vemos, ordenados por edad, la edad que tienen los reactores que hay en el mundo. Los más antiguos, 51 años, 5 reactores. Hay 7 con 48 años, que es una edad interesante porque es la edad que el acuerdo entre las empresas y Enresa, que se publicó el año pasado, también en primavera, digamos que han decidido que van a operar las centrales nucleares que todavía tenemos, ¿de acuerdo? Y solo hay 7 reactores en el mundo con esta edad, o sea que tampoco hay tanta experiencia acumulada. Pero la mayoría de ellos tienen edades que se acercan mucho a los 40 años, que es la edad para la que se diseñaron estas centrales. Es decir, los diseños de ingeniería fueron hechos pensando en un funcionamiento de 40 años. Los más jóvenes, bueno, pues sí, hay 6 reactores con 1 año de antigüedad, etcétera, pero estos prácticamente todos están en China. Por lo tanto, tenemos un problema de envejecimiento de las centrales, de superación de los años de vida de diseño, y esa es la principal opción de la industria nuclear. La batalla no está tanto en que se hagan nuevas centrales como en conseguir alargar la vida de las centrales. Y esto, claro, inevitablemente es un riesgo por el envejecimiento del equipamiento, por muchas revisiones que se hayan. Y la verdad es que además la ambición por recaudar de las centrales y la benevolencia de los reguladores en algunos países parecen no tener límite. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 90 reactores que han conseguido renovar sus licencias de 40 años a 60 años. Pero además están dispuestos a estudiar la autorización de algunos reactores hasta 80 años de vida.
pues yo creo que no se puede, no se puede negar que esto va a implicar un aumento del riesgo durante su funcionamiento. Y ahora ya nos venimos aquí y empezamos por ver cuáles son el tipo de instalaciones radiactivas que tenemos. Las que están en azul más oscuros son los centrales funcionando, ¿no? Dos reactores en Almaraz, uno en Trillo, Ascó, Vandellós y Cofrentes en Valencia. Las que están en azul más clarito son las centrales que han parado, concretamente estas dos, Vandellós 1 y Zorita, están en desmantelamiento, y Garoña empezará su desmantelamiento próximamente. Lleva parada desde 2012, me parece. Luego tenemos otro tipo de instalaciones, como son la fábrica de combustible de Juzbado, en Salamanca, y luego minería. Minería que en principio está agotada. Hubo minas aquí en Saelices, en la zona de Salamanca, y también en Jaén y en Andalucía, en Huelva, pero esas minas están ya cerradas, aunque hay un intento de abrir una nueva mina en Retortillo, provincia de Salamanca. Una mina que en su momento, o sea, ENUSA, que es la empresa pública que se dedicaba a esta minería, no consideró, porque su riqueza era demasiado baja, pues ha venido una empresa de origen australiano llamada Berkeley, que pretende que puede sacar de ahí combustible suficiente para prácticamente toda Europa. Bueno, todavía no tiene los permisos, aunque ya ha empezado a hacer algunos daños ambientales, como cortar un centenar de encinas. Bueno, lo que determina el futuro de las instalaciones radiactivas en nuestro país, concretamente las centrales nucleares, pues digamos que se ha aclarado hace más o menos un año, cuando se llegó a un acuerdo entre las empresas propietarias de centrales nucleares, que veis aquí, quienes son prácticamente las tres grandes del oligopolio, que comparten centrales en casi todos los casos, excepto en dos, que llegaron a un acuerdo con Enresa. Enresa es una empresa de titularidad pública, aunque cotiza en bolsa y tiene accionistas, que es la que se va a encargar de almacenar los residuos nucleares, recogerlos y vigilar que se tratan de acuerdo a la ley, tanto los que puedan ser industriales o de hospitales, como los de las centrales nucleares, centros de investigación, etcétera, etcétera. Claro, Enresa tiene que hacer planes para saber cuánto dinero tiene y qué tipo de instalaciones tiene que proceder a realizar para almacenar estos residuos. Por lo tanto, tiene que saber con cuántos residuos cuenta. Por otra parte, la Unión Europea había exigido a todos los países que para 2015 hubieran presentado un plan para saber qué es lo que se hacía con los residuos nucleares de alta actividad y de las centrales nucleares en general. Y España no había presentado nada. El último plan de residuos nucleares español es de 2006 y en principio Enresa tiene que presentar planes cada 4 años. Bueno, por lo que sabemos, Enresa sí los presentó en 2012, 13, 14 y 15, pero no hubo ningún interés en el gobierno o en los gobiernos que hubo en sacarlos a la luz, discutirlos y ver qué se hacía. Pero como la Unión Europea, digamos, que ha puesto un plazo y si no denunciará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues probablemente eso fue lo que llevó a Teresa Rivera a que moviera a Enresa a conseguir un acuerdo con las centrales nucleares sobre el tiempo que querían estar funcionando y cuántos residuos iban a generar. Bien. Por cierto, de lo que tenemos aquí, hay que decir que Almaraz, aquí aparecen los tiempos que las diferentes compañías acordaron que funcionaran sus centrales. Las más antiguas ahora mismo son los dos reactores de Almaraz. Bueno, la empresa quería que funcionaran hasta 2027 y 2028 cada uno de ellos, lo cual significa prolongarles la vida pues 7 años, 8 años.
hasta que completen estas cifras que aparecen aquí. Bueno, pues ya han conseguido a principios de mayo de este año, Almaraz ha conseguido el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, que es una organización que tiene autoridad en caso de negativa, quiero decir, si se consideran que no están preparadas y que no tienen garantías suficientes según su criterio de seguridad, pueden negarse a que funcionen, pero con el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear es el Ministerio de MITER, de Teresa Rivera, quien tiene que decidir si les van a renovar la autorización de funcionamiento o no. ¿Vale? Y eso es válido también para la central de Vandellós, porque en ambos casos este año, ahora en junio y Vandellós 2 en julio, cumplían el tiempo de autorización. Vandellós en principio espera funcionar 15 años más. Tienen permiso para 10. Ya veremos si consiguen el permiso de los 5 años siguientes, si es que eso es, si todavía lo quieren. Porque las centrales, las empresas tampoco han dicho nada. Si aceptan las condiciones que les ha puesto el Consejo de Seguridad Nuclear, o les parece que con esas transformaciones que tengan que hacer ya no les compensa. Bueno, entonces aparece el nuevo plan de residuos radioactivos en el contexto que hemos hablado, y aparece también hace pues, un par de semanas o 3 también el documento para la evaluación estratégica de este Plan General de Residuos. Lo que nos encontramos es que se parece muchísimo al anterior y es muy vago en muchos aspectos, ¿no? En el anterior plan, el sexto de 2006, se hablaba de hacer un almacén temporal centralizado para los residuos más peligrosos, los que tienen niveles de radioactividad más alto, y en este borrador del séptimo plan también nos hemos encontrado con eso sin mayor detalle. Pero luego vimos que en prensa había algunos periodistas que hablaban de que podían hacerse más de un ATC o incluso en algún caso dejarlo en el ático. Ya cuando sacan este otro documento, que no sabemos por qué lo han sacado con retraso respecto al anterior, pues nos encontramos con que ahí se habla de almacenes que ya no son únicos, digamos, que les llaman almacenes temporales descentralizados, que pueden ser hasta tantos como emplazamientos hay de la central. ¿De acuerdo? Le llaman ATDs, pero no dan más detalles. Incluso en la prensa aparece la idea de que puedan ser regionales, es decir, que haya uno para la zona de Cataluña que acoja los residuos de las centrales catalanas más cofrentes en Valencia, otro en Almaraz y otro en Garoña que acoja las centrales de Guadalajara, Trillo y Zorita, más los residuos de Garoña. Pero la decisión de todo esto no aparece en estos planes de residuos. Lo digo por no hacer un suspense que no podemos resolver. Lo que plantea el plan es, por una parte, un almacenamiento temporal de los residuos de alta actividad, un almacenamiento posterior en profundidad, almacenamiento geológico en profundidad se denomina, pero que retrasa hasta principios de la década de 2070 al empezar a almacenar ahí, y que los residuos de baja actividad y de media actividad sigan llevándose al Cabril, que es, bueno, no sé si lo señalé antes en el mapa, está en Córdoba, en la Sierra de Arrana, bastante lejos de los generadores de residuos principales, que son las centrales nucleares. Bueno, quería hacer una evaluación de los costes de todo esto, porque a mí me parece que es muy importante saber si Enresa va a tener suficiente dinero para en los próximos años afrontar el desmantelamiento de centrales y el almacenamiento de los residuos, sea del modo que sea. Porque creo que también esto va a ser determinante para las opciones políticas que se tomen. En el séptimo plan aparece una evaluación de los costes y vemos que tenemos los residuos de baja actividad, son evaluados en 2.300 millones aproximadamente, los residuos de alta, estamos hablando de un periodo que va desde ahora a fin de siglo, quiero decir, todos los que nos quedan, no incluye lo gastado ya, son 8.000, en total residuos hablamos de 10.000 millones. Luego está el coste de los desmantelamientos, tenemos 2 centrales que ya están en proceso y los gastos hasta ahora, de 31 de diciembre del año pasado, son de 560 millones.
Lo que va a costar la clausura es aproximadamente, en principio, la mitad de lo que cuesta el almacenamiento de los residuos de alta actividad, y luego hay otra serie de pagos, incluyendo a los ayuntamientos por el hecho de tener que soportar esas instalaciones, etcétera, etcétera, que, bueno, son un monto bastante menor. En conjunto, lo que evalúa Enresa es que harán falta 16.745 millones de euros de ahora en adelante. En total, con lo ya acumulado serían unos 23.000 millones. Bueno, esto vienen a ser unos... bueno, eso os lo comento ahora. El gasto de esos 16.000 millones no va a ser... va a ser en un periodo relativamente largo, pero sí es cierto que la mayor parte del gasto, que es lo que podéis ver aquí, evaluación de millones de euros en diferentes tipos de trabajos, va a ser antes de 2050. Esto en azulito son los residuos de baja actividad y de muy baja actividad. Los residuos de muy baja actividad son una categoría que se hizo, yo creo que especialmente pensando en residuos de desmantelamiento de las centrales. Las centrales tienen mucho hormigón, parte del cual está activado con diferentes niveles de radioactividad, pero es muy voluminoso. Eso determina que aunque el nivel de radioactividad sea baja y dure no mucho tiempo, necesitas mucho espacio para almacenarlo. Luego tenemos en naranja los residuos del combustible gastado y de alta actividad, que son otro tipo de elementos muy radiactivos, pero que no son exactamente el combustible. Y aquí en gris tenemos lo que es el desmantelamiento, ¿vale? Luego en verde es para el mantenimiento de la propia Enresa, que como veis tiene que estar hasta prácticamente el final. Y azulitos que aparecen por aquí son investigación. En conjunto, el combustible gastado y los residuos de alta actividad son casi la mitad de los costes. Y lo siguiente, la cuarta parte, sería la clausura de centrales nucleares, el desmantelamiento y de la fábrica de combustible de Juzgado, en Salamanca. Los residuos de media actividad, estos que están aquí en azul, su coste, bueno, es bastante inferior en conjunto. Esto viene, bueno, he hecho un pequeño cálculo que indica que de aquí a 2050, que no está tan lejos, la mayor parte es cuando hay que hacer la mayor parte del gasto, además. Y vienen a ser unos 11.540 millones de euros, pero estimados en base a esta gráfica, porque en el plan no aparece otra información de cómo se van a distribuir los costes en el tiempo que esta gráfica. Así que es un poco a grosso modo, pero no creo que las cosas se vayan demasiado. Y esto viene a significar en 30 años unos 385 millones de euros al año. Si uno compara el coste total de los 11.000 millones con otros gastos del Estado, como por ejemplo las pensiones, pues un año de pensiones según el presupuesto de 2019 son unos 15.500 casi millones de euros. O sea que eso es comparable, pero distribuido a lo largo de los años son 385, que en cierto sentido no es tanto dinero. Lo digo porque el dinero de que dispongas, pues de eso depende qué tipo de almacenamiento buscas. Si el más barato o el que exige gastar más dinero ahora, pero es más definitivo. Bueno, la cuestión es que en este plan no hay una previsión de ingresos, solamente esta evaluación de gastos que os he mostrado. Pero es importante saber de dónde vienen los ingresos. Aparte de las instalaciones nucleares de las que os he hablado, ¿vale? Por aquí en Córdoba, este es el cementerio del Cabril, que antes no señalé, hay multitud de otras instalaciones del orden de 900 y pico, instalaciones industriales con las que Enresa tiene un convenio para retirar los residuos y almacenarlos. Estos son todos los que aparecen diseminados por todo el Estado. Sin embargo, en volumen son muchísimo menos que las centrales nucleares. Pero forman parte de la acumulación de dinero también. Entonces, según la ley, tal como están ahora las cosas, la financiación de lo que se llama el fondo de Enresa para almacenamiento se basa en 4 tasas, en función del tipo de productos. Tenemos una, esta de aquí, que se cobra del recibo de la luz. Está dirigida a centrales que dejaron de funcionar antes de 2010, concretamente Vandellós y Zorita.
y a otros tipos de elementos de minería, concentrados de uranio, etcétera, que existieran antes del año 84, e incluso los reprocesamientos de Vandellós 1, que tras el accidente se llevaron a Francia y aún están ahí. Todo eso sale de una parte de la recaudación de los peajes del recibo de la luz, un 0,001%. Esto es una estimación, ¿vale? En la memoria de Enresa de 2018, lo que se obtuvo miles de euros por ese concepto fue esto, y el promedio de 2014-2018 nos da esto. Así que ya tenemos una estimación, creo yo, que vale para saber cuánto se puede sacar de ahí en los próximos años. Luego, las centrales nucleares en explotación. Las que están actualmente funcionando pagan una cantidad en función de la electricidad que generen. Según una última subida, 7,98 euros por megavatio hora generado. Antes era de, me parece que 6 y pico, antes del año pasado. Y esto, como veis, son 374 millones de euros por año. Lo que pasa es que las centrales empezarán a cerrar a partir de 2027, con lo cual hay que hacer cálculo central por central viendo los años que va a funcionar. Pero año a año el grueso de la financiación proviene de las centrales que están funcionando. Luego también hay una cantidad que paga la empresa de juzgado en función de las toneladas de combustible que genera. Y bueno, las instalaciones que hemos mostrado en el mapa de antes, que están diseminadas por todo el Estado, también pagan una tasa que depende del tipo de residuo que Enresa les vaya a recoger. Y lo obtenido son 248.000, por ejemplo, en 2018. O sea que no son cantidades muy grandes, salvo lo de la central. Bien, entonces, si se intenta hacer una estimación viendo cada una de las centrales, cuánto se espera que funcione de acuerdo con el protocolo de cierre de las empresas, pues nos encontramos con que la recaudación total que podemos obtener por las centrales, según mi estimación, es 5.748 millones de euros. Y el cuadro final sería los gastos que Enresa está diciendo en este plan que considera que va a tener, el dinero que hay en el fondo de Enresa según las cuentas de diciembre de 2019, y luego esto es la ver, digamos, y esto es lo que se puede conseguir. Y como veis, la mayor parte de los ingresos proceden de las centrales nucleares en funcionamiento. Lo que procede del resto de conceptos, de los peajes de la luz, del combustible o de las instalaciones radiactivas, aquí bueno, puede haber variación porque a lo mejor más allá de 2050 es probable que Enresa siga cobrando por recoger material, pero como veis pues es del orden de 8 millones de euros, poco más. No es la parte de León, ni mucho menos. Las cuentas que a mí me salen son que se dispondrá de menos de 12.000 millones de euros, es decir, que estamos por debajo del gasto previsto. Esto va a ser una cuestión que yo creo que hay que estudiar más en profundidad con una serie de documentos que hemos solicitado al Ministerio, pero bueno, habrá que preguntar por qué y qué piensan hacer, de dónde se va a sacar el dinero para hacer lo que Enresa tiene que hacer. Hay un artículo muy interesante de nuestro compañero de la plataforma, Jorge, se me ha olvidado su nombre, Jorge Morales de Labra, que es de noviembre del año pasado, donde estima que efectivamente con la subida del 20% de la tasa de las centrales nucleares para sus residuos no va a ser suficiente. Él proponía que se triplicara esa tasa y que llegara en lugar de los 7,98, que llegara a los 20,45 euros por megavatio hora. Lo que pasa es que parte del acuerdo de cierre entre Enresa y las centrales es que no se les subiera más de un 20% la tasa que tenían que pagar. Así que aquí tenemos un conflicto. Un 48% del gasto previsto va a ser aportado por las centrales nucleares y aún así en funcionamiento y aún así no llega. Bueno, pasamos ahora a la cuestión de los residuos. ¿Cuántos tenemos y de qué tipos?
Esto es una foto de la instalación del Cabril, en la Sierra Albarrana de Córdoba. ¿Vale? Aquí se ven instalaciones de recepción de residuos, de acondicionamiento, y luego esta es una zona para los residuos de muy baja radiactividad, ya os digo, sobre todo provenientes del desmantelamiento de las centrales, y para los residuos de baja. En conjunto, tipos de residuos que tenemos de muy baja actividad y de baja y media actividad, el inventario ahora mismo y la previsión de generación. Lo que pasa es que en el plan de residuos lo dan en volumen y nos aportan esta figura tan simpática aquí, donde nos aparecen que los residuos, que la mayor parte de los residuos son residuos de media o muy baja actividad, ¿no? Y que los residuos de combustible gastado y de alta actividad, que son los más peligrosos y problemáticos, son apenas un 4% en volumen de los residuos. Claro, pero es que la mayor parte del esfuerzo económico va a ser debido precisamente a estos residuos, bueno, y a estos también que se llaman residuos especiales, y que son, por ejemplo, fuentes de neutrones o material que se ha tenido que emplear dentro de las instalaciones de las centrales nucleares, sobre todo. Y que también están muy activados, o sea que en total tenemos un 7% de residuos que son realmente peligrosos y que hay que almacenarlos durante decenas de miles de años, y vale, en la mayor parte del volumen no. En el Cabril solo en principio se admiten residuos que tengan una vida media como máximo de 300 años y que no sean emisores alfa, es bueno, un tipo de partícula radiactiva, pero los realmente problemáticos van a ser estos otros, así que la figura me parece un poco engañosa. Aquí tenemos los residuos, os he dicho, especiales y de alta actividad, bueno, y el volumen en general. Y en esta otra figura tenemos lo que se ha generado en azul y lo que se espera generar en naranja. Y estos de muy baja actividad se deben sobre todo al desmantelamiento de la enorme cantidad de hormigón que se necesita en una central nuclear. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los planes de Enresa para los residuos de media, baja y muy baja actividad? Pues ya os he dicho que básicamente meterlos en el Cabril. Expresamente no contemplan la creación de otro almacén para este tipo de residuos. Sin embargo, el Cabril siempre se ha considerado muy mal lugar por parte del movimiento ecologista, aparte por el hecho de que se decidió a dedo en tiempos de Franco, realmente en una mina de uranio donde se empezó a meter material, y que es una zona de alto valor natural y de sismicidad relativamente alta para lo que es nuestra península. Entonces es un mal lugar y por el colmo está lejos de las centrales nucleares, lo cual implica transportes más largos. En principio, para los residuos de baja actividad, baja y muy baja actividad, la ocupación que tiene ahora es del 36%, son este tipo de pabellones tan enormes, y Enresa no pretende hacer nada nuevo con ellos, se considera que es suficiente para lo que hay por meter. Pero en los residuos de media actividad, que son los que llegan hasta 300 años de vida media, pues estos son como cajas, digamos, de hormigón que se almacenan dentro de, digamos, otra caja de hormigón más grande que se llama celda. Bueno, pues esa parte, digamos, está llena en un 77% aproximadamente y va a necesitar de ampliación, ¿no?, de nuevas celdas, pero tampoco explica el plan cuántas celdas y para cuándo se van a utilizar. O sea que es bastante insuficiente este plan, parece que fue una especie de actualización rápida del sexto plan y que no hay clara detrás una política de qué hacer con los residuos. Claro, ya existe un almacén de media, pero es inadecuado. ¿Qué queremos los ecologistas que se hagan con los residuos de media actividad? ¿Que se busque otro emplazamiento? Esto es otra ilustración de lo que sería una de las celdas a medio llenar. Y ya nos vamos a los residuos de alta. El combustible gastado. Pues en este inventario que se aporta en el propio plan, vemos que cada uno de los reactores tiene aquí contabilizados sus residuos en
número de elementos combustibles, que son, bueno, una agrupación, digamos, de barritas donde están las pastillas de los combustibles, ¿no? Luego aquí lo dan en peso, ¿no? En toneladas de uranio. Pero este tiene cierto interés porque se ve cuáles están en piscina. Cuando se cambia parte del combustible de un reactor porque se considera que ya está gastado y que no da el rendimiento adecuado, se tiene que meter en una piscina, en las propias instalaciones, para que se enfríe y para atenuar la radiactividad muy alta que está emitiendo. Se pasan un tiempo en la piscina. Y después, en algunas centrales, prácticamente ya todas tienen un ATI, pues claro, las piscinas se llenan, aunque se junten mal los residuos y se reordenan, algunas de ellas están, prácticamente todas están en un alto nivel de ocupación, y en algunos casos pues lo que se ha hecho es hacer un almacenamiento en seco. Por eso aquí aparece, se distingue entre algunos que ya tienen almacenamiento en seco, algunos reactores, y otros que todavía, por lo menos en esta fecha, no se había puesto. Realmente las piscinas están llenas, pues en el caso de Almaraz al 86% en Almaraz 1 y 83% en Almaraz 2, por lo tanto necesitan ATI. En general, la mayor parte de ellas, las que menos llenas están, pues están al 59%. Perdón, eso es un ATI. Está el Trillo al 64%. Por lo tanto, para que puedan seguir funcionando necesitan ATIs, y a menudo nos encontramos con que se hace el ATI antes de tener los permisos adecuados, y entonces hay que acudir a juicio, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Almaraz. Lo que plantea el plan de residuos radiactivos respecto a los residuos de alta actividad es primero un ATC, un almacén centralizado. En el siguiente documento que han hecho público se dice que no tiene por qué ser uno, puede ser hasta uno por central. En ese caso nos encontraríamos que si hay uno por central o uno por reactor, serían prácticamente los ATIs que ahora tenemos, pero Enresa advierte en el plan de que esos ATIs no valdrían como almacenamiento temporal, porque bueno, son décadas probablemente lo que tengan que estar ahí, y se necesita cierto espacio especial para manipulación de esos residuos, eso dicen, cuando las piscinas además ya están tan llenas. Con lo cual, lo que defiende Enresa es que aunque los almacenamientos dispersos reducen la cantidad de transportes necesarios, y eso es una reducción de impacto, el coste es más alto. Aproximadamente sería el doble si se transforma cada uno de los ATIs que ahora hay en un almacenamiento temporal e individualizado. Sería, pero hasta que haya almacenamiento en profundidad geológico, ¿no? Desde luego, las empresas ya han declarado en la prensa que quieren un solo almacén, en principio por razones económicas y también por seguridad. La verdad es que no tengo muy claro por qué a las empresas les interesa especialmente esto, tener un ATC en lugar de mantenerlos en sus instalaciones, porque el coste al final les corre por parte de Enresa. La cuestión de la seguridad, bueno, no es una tontería, porque hay que defenderlos durante décadas, mantener su seguridad, que no se robe material de ahí, que no haya ningún tipo de agresión o atentado respecto a él, y vigilar que los niveles de radiactividad no están por encima de lo que está planificado, es decir, que todo funciona según lo que debe ser. Y eso son, claro, si hay dispersión de instalaciones, evidentemente es mayor la inversión y el gasto que va a tener que hacerse, pero no está claro cuál es más conveniente. Si alguien pregunta por el ATC de Villar de Cañas, pues su situación ahora, digamos que es de suspensión, ¿vale? Está en manos del Ministerio. El Ministerio le dijo al CSN que no tenía, que ya hace casi 2 años, que abandonara el tema de la autorización de construcción. ¿Va a ser Villar de Cañas una localidad donde pueda haber algún tipo de almacenamiento? Pues no se sabe. Hay declaraciones de la propia ministra Teresa Rivera, pues en febrero de este año, en que
pues dice que está por ver, ni una cosa ni la otra, que la gestión del proyecto no había sido particularmente aceptada, que hay oposición de la población. En este sentido es un éxito de las campañas de los habitantes de la zona y del movimiento antinuclear, y ella habla de que hay que decidir si se instala 1, 2 o 3 emplazamientos y si hay que hacerlo por regiones, tal como antes os comenté, es decir, uno para Cataluña, otro en la zona de Extremadura y otro más arriba. Con lo cual es un tema que aparentemente, viendo la documentación que da el Ministerio, está muy abierto. Bueno, esto es para ilustrar la cuestión del transporte e incluso del almacenamiento. Se han licenciado varios tipos de contenedores, algunos que valen para almacenar estacionariamente en seco y otros también para transporte, y en ellos básicamente se meten las barras de combustible, como veis en esta estructura, y se sella. Esta foto es para ilustrar el tamaño. Esta es una persona y este es uno de los contenedores. Enresa se encarga de encargar a las empresas, esta es una empresa nacional, la fabricación, el diseño y fabricación de este tipo de contenedores según las previsiones que hay, y esos son unos cuantos cientos de millones que hay que invertir ahí. Y la otra cuestión es el almacenamiento geológico profundo. Una cosa que sorprende mucho de la información que dan en el plan es lo lejos en el tiempo que llevan esta cuestión. Por una parte declaran que desde 2013 hay informes con proyectos, incluso proyectos básicos que han estudiado casos de almacenamiento, tanto en granito como en arcilla, que son los que parece que consideran viables desde que empezaron a estudiar esta cuestión a finales de los años 80. Y sin embargo, si vemos esta gráfica que nos da en el plan de cuáles son los periodos que considera para almacenamiento geológico en profundidad, vemos que empezarían la selección de emplazamiento, es decir, el estudio de selección de emplazamiento, pues a partir de, como aparece aquí, 2024, 2025, lo que llaman etapa 1, actualización del conocimiento. Yo no tengo claro a qué actualización de conocimiento se refieren. Yo entendía que esto estaba mucho más cerrado. Hemos solicitado la documentación, todos estos informes de los que mencionan en el plan, para intentar entender cuál es el problema. Hasta 2027 no empezaría el proceso, como aparece ahí, a partir de aquí, de designación de emplazamiento. Hasta 2031 no tendríamos la elección del emplazamiento y después empezarían procesos durante 7 años 7 años para la elección de candidatos y selección de candidato definitivo hasta 2038, hasta aquí, bueno, hasta 2040, y luego la caracterización del emplazamiento durante 20 años, del emplazamiento que se haya elegido. En fin, yo entiendo que esto es una cuestión que hay que hacer con muchísimo cuidado y conocimiento, pero no entiendo porque estamos hablando de llevar el inicio de construcción hasta 2060, la construcción son otros 10 años, no es larga, y empezar el proceso de almacenamiento pues a partir del 2073 o 74, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque cuanto más tarde el almacenamiento geológico en profundidad, que es pues el medio, digamos que aceptado en general internacionalmente como más seguro para tratar los residuos de alta actividad y de vidas muy largas, entonces cuanto más tarde en utilizarse, más largo va a ser el periodo en que tengamos que estar con almacenamientos temporales, sean dispersos, sea centralizado. No sé si tiene mucho sentido, si es completamente necesario o si se puede hacer como en otros países donde, bueno, sabemos que Finlandia, sabemos hace tiempo que es el único país que ya está en construcción de un repositorio geológico que va a empezar a operar en un tiempo cercano, o sea, dentro de 5 años. Pero otros países,
como Suecia quieren iniciar operaciones en 2030, Francia también en 2030, Alemania también en 2031. No entendemos qué es lo que diferencia a la península ibérica, a España. Aquí aparece Estados Unidos, donde la cuestión, lo he dejado porque me parece interesante lo que puede pasar con los residuos si no se está encima. Se abandonó el proyecto en 2010, el proyecto de Yucca Mountain, que en principio había sido pensado para residuos militares, y ahora mismo no tienen financiación prevista. Llegado a este punto, yo no puedo evitar acordarme de Chernóbil y de lo que está pasando ahora con el turismo en Chernóbil. Es decir, cuando pasa mucho tiempo, en el caso de Chernóbil son solo 30 años, si no hay un interés político, y aquí la verdad es que esto es una patata caliente, exige gasto de dinero, es un problema enorme el designar un sitio o sitios, etcétera, etcétera, pues la tendencia política es a olvidarlo. Y parece que es posible que la tendencia de la población también sea a olvidarlo o banalizarlo. Con lo cual nos podemos encontrar con un escenario de cierto abandono de los residuos más peligrosos, ¿no? Esto sí a mí personalmente me preocupa bastante. Por eso creo que habría que ver si es inevitable que la localización de un almacenamiento geológico en profundidad tenga que retrasarse tantísimo. Bueno, ahí hay otra cuestión de la que os quería hablar, y ya más o menos voy terminando, es de la cuestión del desmantelamiento. Como os he dicho, hay 188 centrales en el mundo. Aquí hemos empezado por Vandellós, luego Zorita y ahora irá a Garoña. Lo que dice el plan de residuos radiactivos sobre el desmantelamiento, que es algo que compete a Enresa, es que la cosa comienza 3 años antes de que se pare la central nuclear. En ese periodo, Enresa y el titular de la central tienen que hacer un acuerdo y un plan de cómo se va a desmantelar eso. Enresa tiene que tener claro conocimiento de todos los posibles problemas que se le pueden plantear, por ejemplo, fugas de radioactividad que tenga la central, zonas que, porque estén contaminadas, van a exigir mucho más trabajo que si no lo hubieran. El titular tiene que, digamos, confesarse ante Enresa en este sentido y se tiene que hacer un plan. Y cuando haya parado, durante otros 3 años no se verán desde fuera cambios ni actividad porque tiene que completarse el plan y tiene que hacerse el vaciado de piscinas. ¿Vale? El combustible se tiene que sacar, cuando para la central se saca y se pone en la piscina, y cuando esté suficientemente frío, todo ese combustible no puede estar en las piscinas durante el proceso de desmantelamiento, o al menos esa es la teoría. Y después es cuando empieza la fase en sí, que comienza por las zonas más contaminadas y se estima, la duración estimada es de 10 años. Con lo cual, digamos que la población o el entorno no recuperan ese emplazamiento pues hasta 13 años después de que pare la central, suponiendo que todo vaya de acuerdo al proceso y que después de los 10 años, por cierto, hay un periodo de vigilancia también, y que todo vaya bien. O sea, que estamos hablando de un procedimiento que dura décadas. En España tenemos Vandellós 1, que es una central que es un caso especial porque se cerró por un accidente. Y además es una central muy diferente tecnológicamente a todas las demás, tecnología francesa, que tiene un moderador de grafito y que no se puede tocar, es muy radiactivo, no tanto el combustible gastado, pero mucho más de lo que puede ir al Cabril, y además estamos hablando de un volumen grande. Por lo tanto, lo que se ha hecho es mantenerlo en latencia, se dice, hasta el año 2030, ¿no? Desde el año 98 que comenzó el desmantelamiento con la transferencia de titularidad a Enresa. Se supone que en el 2030 se entrará, digamos, y se terminará con el trabajo, con las estructuras internas que queden y habrá un sitio donde llevar ese grafito, que es el moderador. Luego tenemos Zorita, cuyo desmantelamiento se inició en 2010 y que está próximo a terminarlo. En principio parece que en 2023, según
informes de Enresa, en el plan habla de 2020, pero es evidente que en 2020 ya no, pero próximamente empezará la fase de vigilancia, que serían pues 10 años. Sobre los costes, bueno, pues lo que dice Enresa, que va a costar Zorita, son 191,4 millones de euros. La verdad es que toda esta cuestión de costes va a exigir examinar mucha documentación para asegurar que realmente, entender y asegurar que realmente esto es así. Por ejemplo, no he encontrado tan fácilmente la cuestión de los costes de Vandellós, pero bueno, es que todavía acabamos de empezar a trabajar este tema. Luego está Garoña, que ya ha pasado a manos de Enresa, ¿vale? Y van a solicitar al Consejo de Seguridad Nuclear que, digamos, dé el visto bueno a su plan de desmantelamiento. Enresa tiene una peculiaridad, que como permaneció parada desde, ahora me confundo, pero me parece que desde 2006, y en 2012 fue cuando definitivamente se declaró que no iba a funcionar más. Hubo un rifirrafe entre el gobierno del PP del momento y las compañías dueñas de Garoña. Yo creo que fue 2009. 2009. Creo. Vale, es que ahora mismo lo tengo aquí, pero no lo encuentro y no vale tampoco la pena. La cuestión es que el desmantelamiento de Enresa va a tener que empezar con al menos parte del combustible en la piscina, ¿vale? Y va a ser probablemente más complicado que el de Zorita, que por cierto era una central mucho más pequeña de las centrales de 1000 megavatios que tenemos ahora. Así que la cuestión de Enresa se va a alargar, si empieza cuando se supone. De Garoña, ¿no? Perdón, sí, de Garoña. Desmantelamiento de Enresa no lo queremos, ¿no? No, Enresa va a tener que existir mientras existan los residuos. Bueno, como ejemplo, así, estimación a grosso modo de las centrales que tenemos ahora funcionando, pues Almaraz, que ya le han dado el permiso, ¿no? Si funciona hasta 2027, en 2024, ya en noviembre, que es cuando tiene permiso, deberían comenzar la planificación. Y en 2030 comenzarían los trabajos. Y serían 10 años hasta 2040 y luego otros 10 años de vigilancia. Es decir, que hasta 2050 el terreno de Almaraz no estará libre para otro uso. Y la que cierra más tarde, según el acuerdo de empresas, que es Trillo, en principio quieren que funcione hasta 2035, bueno, pues eso significaría que tendríamos... bueno, yo tengo aquí una cosa que me estorba, no lo puedo leer. Sí. Tendríamos un desmantelamiento que comenzaría en 2038, 10 años, 2048, y vigilancia hasta 2058. Bueno, un problema añadido es que van a coincidir varios desmantelamientos a la vez. Y esto sí que no lo hemos probado antes. ¿Habrá capacidad financiera y de expertos, etcétera, y de vigilancia para realizarlos a la vez? Bueno, probablemente todo esto se alargue más. Aquí tenemos una foto del estado de Vandellós 1, la central que tuvo el accidente, en sus tiempos de operación. Es una central que se refrigera, está junto al mar, se refrigera del agua del mar, y tal como está ahora desde 2008. Y así permanece hasta 2030. Y esta es Zorita. Zorita ahora ya tiene menos edificios, estos edificios han desaparecido, ya no está la chimenea, ya no está la zona de la vasija del reactor, y todos esos muros han sido pues literalmente raspados para eliminar las partes activadas. Ya no está la cúpula, también la han cortado y luego la seccionan. Claro, imaginaos lo que es examinar y medir la radioactividad de cada uno de los elementos que se cortan, porque todo tiene que ser cortado para poder ser transportado y luego metido en bidones y almacenado, y controlar que no se mezcla ningún tipo de residuo y que los camiones que salen de aquí no llevan residuos que tengan una vida más larga, una intensidad de radiación más larga de la permitida. Es decir, aquí hay mucha gente trabajando y mucho equipamiento durante mucho tiempo. Bueno, lo que la empresa dice que va a ser, o Enresa dice que va a ser el escenario cuando termine el desmantelamiento, pues es este.
¿vale? Como veis, sí se mantiene lo que parecen las zonas de la red de alta tensión de evacuación, lo cual podría indicar que a lo mejor este sitio, claro, está bien conectado en red eléctrica, podría ser aprovechable, este y los de todas las demás, para otra instalación de generación eléctrica, esta vez más benigna para el medio. Bueno, por último, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué pasa con el transporte de los residuos entre países, ¿no? Pues resulta que España no tiene ahora mismo acuerdos con terceros países sobre gestión de residuos radiactivos o combustible gastado, ¿no? Lo que tenemos es un acuerdo con Francia por lo de Vandellós 1 y también hay un acuerdo antiguo del año 74 de parte del combustible de los primeros ciclos de Santa María de Garoña con British Nuclear Fuel, que es una empresa del Reino Unido para reprocesamiento. Estos fueron enviados en aquel momento, en los primeros tiempos, a Sellafield, que es uno de los pocos sitios del mundo, de las pocas centrales nucleares, donde se separa el plutonio del uranio y de otros elementos, porque, bueno, claro, el Reino Unido es un estado con armas nucleares. Y disponer de ese plutonio, bueno, pues significa tener posibilidad, ¿no?, de realizar nuevas armas, aunque yo creo que hoy en día en el mundo el problema realmente no es de falta de plutonio para eso. Al final todo ese material que se mandó a Inglaterra, digamos que se cedió, se vendió en el mercado y el plutonio se lo quedó el Reino Unido. Por lo tanto, ya no tenemos más acuerdos. Pero a mí me preocupa, me parece interesante, creo que debemos pensar que en el futuro, a medida que pase el tiempo y sea más acuciante la cuestión de qué hacer con los residuos, pues haya acuerdos entre estados, bien sea mediante la Unión Europea o fuera de la Unión Europea, que puedan implicar llevar a determinados países residuos generados aquí. Bien sea países que ya tienen una producción nuclear propia y residuos propios, o bien sea países, bueno, pues que tengan minería de uranio. Imaginaos en el desierto de Níger, ¿no?, almacenamiento, que se ofrezcan a almacenar residuos de alta actividad de los países europeos. Bueno, yo creo que una de las cuestiones que debemos exigir y que son importantes para el planeamiento de lo que se va a hacer con los residuos radiactivos es decir que hay que asumir la responsabilidad de los residuos y que los residuos se tienen que quedar aquí. Y si se tienen que quedar aquí, al final tendrá que haber uno o varios sitios para almacenarlos. Bueno, esta es la cuestión que quería comentar sobre el plan de residuos, que como veis tiene muchas incógnitas todavía. Muchas gracias por vuestra atención y ahora espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Cristina, por tanta información y tan bien explicada. Os recuerdo que tenéis que abrir la ventana de participantes y ahí tenéis un botoncito justo abajo que pone levantar la mano. Entonces, cuando queráis podéis levantar la mano. Y voy a romper yo un poco el hielo porque me ha resultado curioso que has comentado en varias ocasiones que hemos solicitado los informes a los que hace referencia el plan, porque entiendo que el plan, bueno, pues como que tiene muchos links, ¿no?, a esos informes o a otras cosas donde se detalla mucho más, pues si por ejemplo sirven determinadas cosas y bueno, pues parece que no está fácilmente accesible y me resulta como poco transparente, ¿no?, el que esa información dentro de un plan que haga referencia a determinados informes y no los enlacen o haya que pedirlos, ¿no?, y solicitarlos. Entonces, no sé, un comentario. Bueno, la verdad es que los tenemos, porque los hemos pedido al Ministerio y el Ministerio nos los ha dado. Todos esos informes que hablan de los estudios sobre zonas geológicas de almacenamiento, más creo que son los 2 últimos años de las cuentas de Enresa, porque Enresa da cuentas al Ministerio, a la Secretaría de Energía concretamente creo, de todos sus movimientos de dinero. Bueno, eso ha llegado no hace demasiado tiempo y hay mucho que estudiar. O sea, toda persona que se sienta interesada por este tema, su colaboración será muy bienvenida.
Entonces, a ver, no es que no hubiera transparencia porque los han dado sin mayor problema. La verdad es que, no sé, con la Falta de ley de Arauz, accesibilidad, más bien. O sea, como que si no lo solicitas no tienes la facilidad de tener ese sí, informe disponible al que hacen enlace o al que hacen referencia. es que nos ha sorprendido que este plan, como tal, o sea, es como muy insuficiente. El sexto plan era mucho más completo, pero yo creo que no lo es porque, bueno, no sé si lo han hecho, bueno, Enresa seguro que tenía preparado todo lo que fuera, pero aparte de que no diría yo que encuentras demasiada información en la web de Enresa, ¿vale? O sea, no es tan fácil. A Enresa también se los pedimos y me parece que se los pedimos, no los contestó, pero bueno, ya los había enviado el ministerio, que es quien tiene la obligación, además. Pero probablemente porque la decisión principal es política. O sea, ¿qué hacemos con los residuos? O sea, política y de la población y de diálogo social. O sea, ahora nos llega un marrón. Pues yo creo que hay que enfrentarlo con la mayor información posible y el mayor diálogo posible para encontrar la mejor solución. Pero es un marrón, no cabe ninguna duda. Y otra cuestión también que se puede derivar es, bueno, pues a lo mejor hay que apretar antes de que termine a las empresas nucleares para que contribuyan en una parte más justa, ¿no? Dado que si no llega el dinero que hay, quienes se han beneficiado de esto han sido ellos. Voy a darle la palabra a Zahara. Puedes abrir el micro. Sí, hola. Nada, Cristina, muy buena la presentación, muy interesante. Solo quería hacerte una pregunta de curiosidad, ¿no? ¿Sabes cuánta energía de procedencia nuclear utiliza España en su unidad energética? ¿O si también ¿Cuánta energía exporta? utiliza ahora? Pues viene estando un 20%. Varía de año en año, ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero un 20% y un 20% eólica también. ¿No? A veces gana la nuclear. Habría que ver cuántos parques eólicos se tienen que desenganchar, pero anda por ahí en los últimos tiempos. ¿Y exporta también energía nuclear? ¿Sí? ¿Exporta? Bueno, a ver, cuando las cosas entran en la red, se mezcla todo. Entonces no se exporta nuclear o eólica o lo que sea. España exporta, importa en cantidades pequeñas, importa nuevamente de Francia y exporta a Marruecos y, bueno, y a Portugal también. De hecho, digamos, en el mercado de la electricidad parece que somos una unidad, España y Portugal, ¿no? Estamos coordinados. Se exporta muchas veces dependiendo del precio. No puedo entrar en detalle de cómo se hace eso porque no lo conozco, pero en un momento dado, pues yo qué sé, mira, Francia en los últimos años ha estado importando bastante de Alemania electricidad, pues porque tenía problemas de disposición de ciertas centrales nucleares, porque también tiene su parque bastante envejecido, porque en 2019 en el verano tuvo que desenganchar, o sea, bajar la potencia e incluso parar algún reactor nuclear porque no tenían suficiente nivel de refrigeración, o sea, calentaban demasiado el agua de refrigeración de los ríos y embalses que estaban en el reactor por el calor general de ese verano. Entonces, pues tiene que proceder a importar. Es un poco los países, una vez que está la red, depende yo creo mucho más del precio que de cuestiones de si este tipo de energía o el otro. Vale, gracias. Vale, Rodrigo. Hola, sí. Nada, era un par de puntualizaciones y leí un poco de... A ver, una es que la cifra que ha dado Cristina, ese 20%, que sí que es más o menos un 20% de nuclear, es en generación eléctrica. Si Claro. nos vamos a energía primaria, pues creo que está en torno a un 6%, más o menos. Sí. Segundo, que en los planes, informes, etcétera, de todo tipo de telaje, muchas veces, o sea, no te ponen el enlace a la documentación, te ponen como mucho la fuente o las fuentes de las que han extraído los datos, pero luego no son fáciles de encontrar a veces esas fuentes.
te ponen pues, fuente, pues, SEE, ¿no? La Secretaría de Estado de la Energía, por ejemplo, o la CNMC o el IDAE. Pero luego ve tú a buscar los datos. Eso sí, pues, si lo pides y te lo dan sin problemas, ¿no? Entonces, que eso no es ningún problema, ¿no? O nada raro, ¿sí? Más allá de la poca transparencia de Enresa, pero bueno, luego se piden las cosas y en principio deberían dárselas, ¿no? Y luego, una, digamos, consideración, ¿no? Es que como bien ha comentado Cristina, lo que se recaude para la gestión de residuos de aquí a que se desmantelen las nucleares es insuficiente para la gestión de los residuos, ¿no? Yo creo que en parte este ha sido un poco la tensión que ha habido entre las empresas que gestionan las nucleares y el Ministerio a la hora de fijar un calendario de cierre, porque, claro, si se cierran ya las centrales nucleares, que se podrían cerrar sin ningún problema técnico, el problema es que se deja de recaudar ese dinero, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio juega un poco a incrementar el dinero que las empresas de las centrales nucleares vayan abonando a Enresa, al sistema, para ir engordando esa bolsa, ¿no? Y claro, pero no les puedes, bueno, no les puedes pedir a las empresas que lo abonen rápido, pero las empresas no quieren, ¿no? Porque al final esto va contra su cuenta de resultados y entonces las acciones pues se les hace un poco aguas, ¿no? Y yo creo que ahí está la pugna, ¿no? Aún así sigue siendo insuficiente. Y claro, lo que habría que pensar es en cuánto deberían pagar las empresas de aquí a que se desmantelen las centrales nucleares para que, como decía Cristina, pues al final no acabemos pagándolo entre todos, ¿no? Más allá de, por lo menos hasta, o sea, en lo que prevé el plan de gestión de residuos, que es de aquí a 80 o 100 años, ¿no? O luego los cientos de miles de años que seguirán, eso parece claro que lo pagará la sociedad, pero que no debería tampoco, pero lo pagará la sociedad. Pero por lo menos, como mínimo, esos 80 o 100 años deberían quedar cubiertos, ¿no? Y yo creo que ahí, o sea, esa es la punta, o sea, digamos, esa es la presión que creo que habría que hacer, ¿no? Y si resulta que durante X años, pues las cuentas de resultados de estas empresas dan números rojos, pues oye, durante muchos años han dado muchos beneficios, ¿no? Y deberían asumirlo o hacer sus cábalas y ver cómo lo reparten. No sé qué pensáis. Ya. Otras opiniones. Bueno, le voy a dar, si queréis, la palabra a Carlos Vileta, que ha pedido la palabra. Igual puede darnos su opinión sobre esto que ha preguntado Rodrigo. Sí, buenas. Vamos a ver. No sé si me escucháis. Sí. Sí, vamos a ver. Sí, quería comentar varias cosas. Bueno, lo primero, muchas gracias a Cristina, porque la exposición ha sido muy buena y creo que ha sido interesante. Ahora estamos, claro, en un proceso de participación que es muy clave, porque por fin, después de darle tantas vueltas, de tanto retraso con el séptimo plan, por fin tenemos algo, ¿no? Y efectivamente creo que todos coincidimos, los que hemos leído el séptimo plan, es que es muy decepcionante, ¿no? Porque efectivamente apenas concreta cosas. La sensación que tengo yo, después de muchos años de pedir información en Enresa, es que Enresa, si acaso da algo de información, es a base de mucho pedirla y mucho dar la data. Nosotros, desde la plataforma de contención nuclear de Villar de Cañas, nos han hurtado mucha información y algunas de ellas nos lo han dado, ¿no? Y otra sorpresa también es efectivamente que Enresa, hay que recordar que ha estado en los años, desde los años 80 buscando un almacenamiento geológico profundo. O sea que hasta hace recientemente, hasta el año que recordar fue 2004, no empezó a mover el asunto de un ATC. Hasta entonces, desde los finales de los 80 hasta entonces, estaba trabajando en el asunto. Por lo tanto, también es muy sorprendente que resulta que
retrase tanto, ¿no? Efectivamente, tanto el inicio del AGP. Entonces, bueno, no sé, muchos nos damos, muchas cosas no entendemos de este séptimo plan. Una de ellas es efectivamente por qué se retrasa tanto. Yo no encuentro explicaciones. Después de darle muchas vueltas, no sé si alguien, Cristina, de hecho, planteas muchas preguntas que no son fáciles de responder. ¿Por qué? ¿Por qué si antes era una prioridad, ahora se deja tan atrás? Pues no lo sé. Eso es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, el procedimiento que iniciemos ahora, efectivamente, el procedimiento que se inicia ahora de información pública y delegaciones, va a ser complicado, ¿no? Porque con la limitación de información que tenemos, y no sé, y eso ya también le voy a preguntar a la gente que está aquí, si habrá un enfoque claro, ¿no? De momento estamos en un estado inicial, ¿no? Que simplemente las consultas previas para la evaluación ambiental estratégica, pero en todo caso ahora habrá que ver cómo comunicamos el diente y si habrá también una postura común de todo el movimiento ibérico antinuclear. Aunque a lo mejor quizás es pronto, ¿no? Pero quizás habrá que ir pensando en cuál es la postura, ¿no? Para mí el adelanto del plan del informe, que también es ridículo, es un informe que no dice absolutamente nada. Lo único que sí tengo claro con el adelanto que han hecho sobre la evaluación ambiental estratégica es simplemente que la ATC es lo mejor, porque prácticamente todo lo que dicen de los almacenes temporales creo que son distribuidos, no sé si descentralizados o me parece que son distribuidos, tal y como lo llama, es que no son, la propia Enresa los ve como inadecuados. Con lo cual, no creo que están un poco de rondón por ahí porque tiene obligación Enresa de plantear alternativas según la normativa, pero a la verdad no creo que se planteen como una opción que vayan a valorar, ¿no? Y otra cosa que también, y ya termino, que me parece también curioso, y creo que tampoco le doy una explicación clara, es por qué no plantean como tercera alternativa, solamente plantean dos, ATC o ATD, o ATDs, pero no plantea ATIs reforzados, tal y como lo dijo la ministra. La ministra sí que hablaba de 3 opciones, y sin embargo en la documentación no aparece por ningún lado. Sí que aparece. En este documento de la evaluación estratégica, parece que se llama, sí. Ahí sí aparece que puede haber más de un ATC, o sea que ya no es sí, pero... AT, y que pueden ser tantos como instalaciones, por lo tanto habría uno por central. Sí, ATD, almacén temporal descentralizado, le llaman. ¿Descentralizados o distribuidos? Bueno, en todo caso, no parece que sea lo mismo que los ATIs. No lo plantea como no, es que, a ver, lo que pasa es que Enresa se pronuncia en el plan que salió primero, pero que tienen los dos la misma fecha, pero no lo publicaron en la evaluación estratégica. Esto lo sabía, pero la prensa lo sabía, porque esto sí lo vimos en la prensa. Dice que pueden ser tantos como instalaciones, o sea que realmente puedes tener ATIs, pero Enresa en el plan de residuos radiactivos dice los ATIs no valen, los ATIs que ya hay, que tienen todas las centrales excepto Vandellós 2, dicen que no les sirven porque hace falta, pues, digamos, algún tipo de instalación o espacio, o no sé exactamente qué, de manipulación de los residuos radiactivos. Una celda caliente, sí. Claro. Entonces, también he visto en algún lado una evaluación de costes. Es que hay mucha información que examinar. Donde decía, coste de los ATIs, pues no sé si 4.000 millones. Y coste de los ATD, pero siendo ATIs independientes, o sea, añadiéndoles la instalación que les hace falta, me parece que era el doble. 8.000. Pero no lo juro, porque ahora mismo no encuentro, lo tengo aquí delante, pero no lo veo. Y no lo voy a jurar, pero de ese orden. Entonces, no sé por qué es tan problemático. Porque lo que sí tienen claro es que hacer más de un ATC es tener más de una batalla, porque la batalla no va a ser distinta. Los centros estos regionales van a tener la misma batalla que tuvo la ATC, porque nadie va a querer esa instalación. Y si vamos a tener tantas como centrales nucleares, porque se van a hacer estos almacenes temporales en sitio de las centrales nucleares, hombre, no conviene que se prolongue mucho el tiempo, porque están dispersos.
porque exige un esfuerzo de vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto antes podamos encontrar, si es posible, con seguridad, un almacenamiento geológico profundo, a mí me parece una opción más razonable. Sí, a ver, de hecho, por la información que tenemos, bueno, de hecho lo dijo incluso la ministra, la posibilidad de mantener esos ATIs reforzados, ponerles una celda caliente o hacer algún tipo de mejora para prolongar su vida y ir a la GP. O sea, eso lo dijo, bueno, así lo he entendido públicamente, cuando le preguntaron en una entrevista como 3 opciones posibles. Me parece que fue que recordar una entrevista en el país, pero no lo puedo jurar ahora tampoco. Ajá. Y creo que hablaba de esas 3 opciones, ¿no? De las 3 opciones posibles, ¿no? Y yo, vamos, tenía claro que se iba, o pensaba que se iba a poner negro sobre blanco en el informe, pero, a ver, yo el informe, el estudio de adelanto sobre la evaluación ambiental estratégica es muy flojo, ¿no? Es muy para salir del paso y lo único que dice, la única ventaja que le pone a los ATDs es que hay menos transporte, pero todo lo demás es negativo, todo lo demás aspectos que valora son aspectos negativos, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que, a ver, para mí, claramente, poner ATDs o en el papel es simplemente por cubrir el expediente, porque como la ley exige que tiene que haber alternativas, pues lo ha puesto ahí simplemente porque tienen que ponerlo, pero no porque crean ello para nada, ¿no? Claramente Enresa apuesta por un ATC sí o sí, ¿no? Y creo que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Igual tienes razón. La impresión que a mí me da de este plan es que no hay una mano política, o sea, mano política, pero en el buen sentido de la palabra política, es decir, de tomar decisiones y hacer algo sobre él. Y no hay que olvidar que detrás de esto, yo creo, empujando está esta cosa de la Unión Europea de que amenaza con presentar una denuncia. No sé si el periodo de la amenaza, digamos, por el hecho de sacar esto que han sacado ya se congela, porque los iban a llevar al tribunal de La Haya o de Estrasburgo, no me acuerdo cuál era. Sí, en todo caso, desde 2006 han tenido tiempo para trabajar, ¿no? O sea, pero lo que no ha habido es voluntad política, porque no se quería abordar el tema, porque no se quería tocar este tema, se quería tirar con las nucleares para adelante, todo para adelante, y esto ya que se encarguen los siguientes, ¿no? Vale, le voy a dar la palabra a Carlos Martínez. Hola, yo quería comentar un poco el tema que ha introducido Rodrigo del coste de los residuos nucleares, ¿no? Que efectivamente con los datos que ha dado Cristina es mucho el dinero que falta. Si resulta que el fondo de Enresa tiene ahora 6.000 millones y lo que se prevé recaudar de las eléctricas por el impuesto ese y luego las otras cosas menores de lo de juzgado y otras instalaciones y tal, pues si eso de las eléctricas son 5.700, en total son 11.000 y pico millones, ¿no? Pero como ha dicho Cristina, el coste total hasta 2100 de todo el desmantelamiento y almacenamiento de residuos sería 16.000 millones. O sea, digamos así, a ojo son 5.000 millones que faltan. 5.000 millones, digamos que tendrían que recaudarse, por ejemplo, a partir de 2050 a 2100. Es decir, que sale pues así muy a ojo a 100 millones año. O sea, tampoco es una cifra absolutamente descabellada que pueda hacer entrar en crisis a los presupuestos generales del Estado, pero desde luego es una ajetada, como otras muchas, por parte de las eléctricas. Entonces, a la pregunta de Rodrigo de quién va a pagar esto, pues hombre, está clarísimo que lo va a pagar. Todos nosotros, durante muchos años, pero todos nosotros, porque si ahora que ha sido la negociación con las eléctricas, el Ministerio, el Gobierno no ha sido capaz de establecer una tasa mayor, un poco mayor incluso, porque claro, 5.000 millones es mucho, ¿no? Para que las eléctricas paguen por lo menos una parte importante de eso que falta, pues ya me dirás tú qué va a pasar cuando las centrales estén cerradas en 2035 o cuando sea, y aunque sigan las mismas eléctricas, aunque siga Iberdrola, Endesa, Naturgy, que son las 3 únicas que tienen nucleares, ¿no?
Es decir, que nos lo vamos a comer pues con patatas probablemente, ¿no? Y eso sí, lo que yo creo es que en algún momento el movimiento ibérico antinuclear, o yo seguro que ya lo han hecho, ¿no? O la plataforma, pues podríamos hacer algún número y denunciarlo. Bueno, no sé, como que es un tema que podemos plantearnos. Gracias, Carlos. Le doy la palabra a Bea. Tienes el micro cerrado. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Yo respecto a lo que estaban diciendo Carlos ahora mismo, creo que sí, que es algo muy, muy importante como para que hiciéramos algo en la plataforma. Luego, respecto al almacenamiento temporal, que habéis estado hablando de ello, veo que, bueno, por aquí sabéis mucho, pero yo quería saber si sabes si se ha trabajado dentro del movimiento ecologista de alguna de las principales organizaciones o del movimiento ibérico antinuclear, porque claro, hasta ahora se decía que, bueno, cuando haya un calendario de cierre ya hablamos, pero ahora hay un calendario de cierre, entonces va a haber que asumir o ATCs o descentralizados. Entonces, ¿sabes si se ha hablado ya? Pues nosotros estamos dentro del movimiento ibérico antinuclear, Ya, por eso. plataforma. A ver, el plan salió pues en marzo, le hincamos el diente, lo hablamos en la reunión del movimiento ibérico antinuclear, es la asamblea anual en abril, parece que fue, y bueno, estamos aprendiendo y viendo qué significa esto y echando las cuentas. Claro, una cosa que a mí me sorprende mucho, pero reconozco que soy novata, es que aparezca un listado de gastos, pero no aparezca ¿cómo se dice? Listado de explicación de cómo piensas recaudar el dinero, cuando en RESA una de las funciones que tiene es recaudar ese dinero. Yo eso me parece que... Pero bueno, es evidente lo que hay detrás, es decir, no enfrentarse. Pero claro, entonces, lo primero, estamos viéndolo, ¿vale? Estamos viéndolo. Hay mucha... lo que es el plan y la evaluación estratégica, bueno, son poca cosa, pero entender lo que hay bien detrás y sacar las razones para sacar esto públicamente, pues requiere un trabajo y buscar una documentación y sobre todo leer la que ya acabamos de conseguir, pues que estamos en ello. Vale. Sí. Después de esa asamblea del movimiento ibérico antinuclear, de hecho, se ha creado un grupo de trabajo, ¿no?, para trabajar este tema específicamente, sí. al que os animamos a elaborar, si queréis. Sí, Carlos ya está en él. Sí, ¿no? Y Rodrigo, me imagino, sí. Pues... Rodrigo, si quieres, te doy la palabra o te puedes tú activar el micro, creo. Sí, ya está. Sí, era por puntualizar, que evidentemente que, como decía Carlos, si esto va como va, pues lo pagaremos entre todos, y eso está claro. Eso era un poco una pregunta retórica, ¿no? Pero más allá de que el plan, o sea, yo estoy convencido de que han estado negociando y han dicho, venga, faltan 10.000 millones de euros, pues 5.000 los ponéis vosotros y 5.000 los pone el Estado. O sea, y al final han llegado a ese content, ¿no? Pero yo a lo que voy es, bueno, ¿cuál es nuestro posicionamiento y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Yo creo que deberíamos salir públicamente denunciando este hecho. Y me parece que puede ser pues, algo muy sencillo, se me ocurre, de hacer relativamente las cuentas, aunque son cuentas que ha hecho Cristina, porque como bien dice, en RESA no las presenta, cuando en el sexto plan sí que había una previsión de ingresos y en el séptimo no la hay, ¿no? Pero bueno, salir diciendo, o sea, imaginaros que salimos X personas, creo que serían 5.000 millones, ¿cuántas personas harían falta? 10, ¿no? Son 10 cifras. O son 6, 9, 10, sí, 9 o 10 cifras, ¿no? Pues con 9 o 10 personas que con una cifra cada una puestas así a lo largo, 5,0000000 euros, ¿no? Y este es el dinero que vamos a pagar que no van a pagar las nucleares y va a pagar la ciudadanía, ¿no? O la sociedad, como que, pues yo qué sé, algo sencillo podría ser llamativo y vistoso, ¿no? Bueno, eso es una historia, ¿no? Denunciar que al final
vamos a pagar esa parte de la gestión. Eso es una cosa, ¿no? En cuanto a los costes. Y luego, en cuanto a la solución de ATIS, ATDs, ATC o AGP, pues a mí me parece muy absurdo estar invirtiendo dinero y esfuerzos y malos rollos y de todo en buscar soluciones temporales cuando no hay prisa, ¿no? Cuando el tema del ATC, ya lo decíamos, no hay prisa. No hay prisa, ¿por qué? Pues porque la mayoría de las centrales nucleares tienen ya sus ATIs y van a pasar ahí los residuos que estén en los ATIs muchos años. O sea, los de Zorita no sé cuánto tiempo han estado, pero yo diría que unos 10 años ahí en el ATI. Son 10 años. El ATI, que yo he estado visitando el desmantelamiento, es una plataforma de hormigón antisísmico reforzado y ya está. Y están ahí dispuestos los bidones con los residuos al aire libre, encima de esta losa de hormigón, y con una separación, con una determinada separación, después de haber pasado un mínimo de 2 años en la piscina para que eliminen calor y se puedan luego refrigerar al aire. Y esto, y vallado, es un perímetro grande, vallado y vigilado por la Guardia Civil o por quien sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto es relativamente inseguro porque me imagino que alguien que quisiera hacer pupa pues no lo tendría muy difícil para hacer ahí un desaguisado, ¿no? Para mí esto es lo más complicado de los ATIs, que es una losa de hormigón al aire y ahí están los residuos. Entonces, no sé, podemos imaginarnos muchas cosas. Y no sé qué capacidad hay de realizar una vigilancia efectiva para que en los 10, 15, 20 años que pueden estar ahí los residuos, mientras se encuentra una solución satisfactoria a nivel técnico y a nivel social, pues no pase nada, ¿no? Entonces, como, claro, el movimiento antinuclear, por una parte, no quería, nos oponíamos y nos oponíamos a un ATC, pero por otra parte también nos oponíamos a la construcción de ATIS, porque los territorios que han tenido los residuos, las centrales nucleares, no quieren más peligro en su territorio, y sobre todo porque los ATIs representaban una forma de prolongar la vida de las centrales. Ha habido una gran oposición a ellos, ¿no? Entonces, ahí ha habido un cierto mal rollo cuando ha habido algunas personas o organizaciones que han hablado simplemente de, oye, y los ATIs, y entonces, bueno, pues la gente de los territorios se sentía, digamos, mal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho que trabajar a nivel interno, ¿no? En el movimiento antinuclear. Que lo primero es que haya un calendario de cierre y ahora más o menos lo tenemos, pero yo no me fío mucho. O sea, yo creo que habría que exigir de alguna forma, no sé, y no sé cómo, un compromiso firme, muy firme, de que eso se cierra y está cerrado, ¿no? Cuando a lo mejor veamos que empiezan a cerrarse y a desmantelarse. Y entonces, una vez que suceda eso, lo que siempre hemos dicho el movimiento antinuclear, el movimiento ecologista, es que se abra un debate social, amplio, sosegado, transparente y con información clara y no sesgada sobre qué hacer con los residuos radiactivos, ¿no? Y yo creo que ahí habría que, con criterios técnicos y con, digamos, y con consenso social, elegir un destino o varios destinos para lo más definitivos posible para los residuos, ¿no? Que de momento entendemos que pasaría por una AGP, ¿no? Pero habría que buscar primero sitios que técnicamente fueran los idóneos y luego que hubiera un consenso social, ¿no? Y cuando hablo de consenso social, no pienso solamente en las organizaciones ecologistas, sino también pues sindicales, políticas, sociales, vecinales, agricultores, industriales, etc., 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 de forma que hubiera un consenso social amplio para elegir
un sitio y una forma de almacenamiento, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del MIA y del movimiento antinuclear deberíamos tratar de promover algo de ese estilo, que no me lo estoy inventando yo ahora, sino que es algo que venimos diciendo desde hace por lo menos 5 o 10 años, ¿no? Y intentando no suscitar malos rollos, porque es lo peor que podíamos hacer, encima estar peleados, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo. Gracias, Rodrigo. Carlos Vileta. Villeta, sí, gracias. Villeta. Totalmente de acuerdo con lo que hizo Rodrigo, ¿no? Sí que quería, introducir alguna cosita más. Yo no me creo, porque así lo dijo Enresa, que no tengan claro la ubicación de un AGP, porque es que lo han trabajado, yo estaba comentando que han trabajado durante decenas de años con el único objetivo, o sea, solo han trabajado en eso. Todavía no tenían ninguna central de desmantelamiento, ni tenían, tenían el cabril y demás, pero no tenían, digamos, un gran proyecto. El gran proyecto que tenían era un AGP. Entonces, hay muchas cosas que se han trabajado y que hay ya mucho trabajo hecho. Bueno, en Salamanca estuvieron haciendo cosas, bueno, etcétera. Entonces, yo voy a dar mi opinión, que es una opinión sin más, ¿no? Pero yo creo que Enresa ha soltado su séptimo plan y encima lo ha dejado medio tirado con muy poca información, o sea, un séptimo plan raquítico, sin apenas concreción, sin enseñarnos las cartas boca arriba, que es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Explicarnos todos los detalles, sin contarnos realmente mucho más de lo que quiere contarnos, aunque se comentó Cristina que sí que nos han pasado información, pero yo creo que todavía queda información importante que no nos han facilitado. Hay que tener en cuenta también el tema económico, que hay muchas variaciones, son estimaciones lo que tienen, pero las estimaciones que han hecho en Resa durante años luego se han ido para otro lado. Hay que tener en cuenta que únicamente la gestión de los residuos que están en Francia actualmente, en ese apartado, que son una cantidad bastante pequeña, se han gastado ya 500 millones de euros y todavía se van a gastar más todavía. En los contenedores, resulta que el precio de los contenedores de doble uso, que antes eran en torno a 1 millón de euros, ahora he visto que han comprado por casi 2 millones en las últimas compras que han hecho. Es decir, ese dinero hay que tener cuidado porque creo que esas estimaciones no son muy reales, ¿no? Quizá no, por lo menos pueden variar bastante y casi siempre al alza, ¿no? Como muchas otras cosas que o sea, que incluso lo que se está planteando puede ser incluso peor de los 5.000 millones pueden ser muchos más, ¿no? Entonces, resumiendo, yo creo que Enresa, con este séptimo plan, lo que hace es plantearnos que no hay otra opción con ATC, así de claro. Y por eso retrasa tanto la AGP, porque tiene que justificarlo, tiene que justificar un ATC. Y entonces dice que necesita un ATC porque el AGP va para muy largo plazo, cuando no es cierto, cuando podría hacerlo yo creo en mucho menos tiempo, ¿no? Y hay algunas de las razones no las sé, pero otras es que es un proyecto importante, tienen todo el plan de I+D+I vinculado al ATC y bueno, y hay mucho esfuerzo por su parte en el ATC y creo que no renuncian a él de ninguna manera. Entonces, creo que no nos están contando de todas las cosas que deberíamos saber. Y luego para terminar, efectivamente, tenemos que ver digamos, el debate cómo se plantea. Lo malo es que me temo que lo que dice Rodrigo, que sería lo ideal, que hubiera un debate abierto y con tiempo, creo que no se va a hacer. Van a dar un plazo de 2 meses para presentar alegaciones y se acabó. O sea que aquí yo creo que depende más el futuro. Dependerá más incluso de qué tipo de gobierno, porque cada gobierno entra y cambia su idea. Yo tengo claro una cosa, si dentro de poco cambia el gobierno y entra el Partido Popular, el ATC en Villa de Cañas se hace, en 4 o 5 años tenemos el ATC en Villa de Cañas, eso lo Entiendo que el periodo de alegaciones, ahora que ya no estamos en estado de alarma, ya empiezan a correr los días, ¿no? Pues sí, creo que son 45 días desde que nos liberaron de la alarma. Lo cual significa menos de 2 meses y además en el verano. Y en vacas, sí, en agosto.
Sí, cierto. No hay mucho trabajo que hacer en esto. Sí, bueno, pero Cristina, en todo caso, esta es la primera fase. Hay tres, ¿no? Tres fases, entiendo yo, de delegaciones. Una que es ahora en el tema ambiental y que es para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y luego habrá alegaciones cuando esté el estudio ya planteado, ya hecho. Ese será el segundo periodo. Y luego habrá un tercero cuando, antes de la aprobación definitiva del séptimo plan. Tendrá que haber otra... O sea, que quiero decir que tenemos un poco de margen. Lo que pasa es que yo creo que en cuanto que luego aunque tenemos margen, pero que nos van a dar, cuando tengamos el borrador nos van a dar el plazo que diga la ley, punto, no nos van a dar más. Sí, y no solo eso, también tenemos que hacernos a la idea para encontrar una posición o posiciones del movimiento, ¿no? Y eso, o sea, primero hay que contarlo bien. Supongo que esto que os he contado es cierto, lo de las estimaciones tal y cual, pero bueno, eso habrá que revisarlo y remirarlo, porque antes de decirlo públicamente tienes que estar muy seguro de dónde vienen todas las cosas. Yo os quería comentar alguna cosilla, si no hay más manos. Sí. Primero, aconsejo leer un artículo de Jorge Morales en el diario.es, una tribuna, que se llama ¿Quién pagará el agujero nuclear? Es del 5 de noviembre de 2019. Luego, sobre los desmantelamientos y tal y cual, yo creo que, bueno, tiene razón Rodrigo cuando dice que a ver si se cumple el acuerdo de las empresas. Efectivamente, el acuerdo de las empresas es un acuerdo que pueden romper cuando quieran, no es nada que les obligue más que por su propia voluntad, y no sé, tiene cierto coste político por lo de Enresa o lo que sea, pero ya veremos qué hace Almaraz y qué hace Vandellós, que han recibido pues la aprobación del CSN, pero condicionada. Y esas condiciones, a ver cuántos millones les cuestan. A ver, recordad que Iberdrola no quería seguir con Almaraz, Endesa sí. Entonces, ya veremos. Aunque dejen de funcionar, tienen una obligación de pagar, pero que seguramente, me parece a mí, va a ser inferior porque tiene que hacer una evaluación en Resa de cuánto les toca pagar de lo que deberían pagar, ¿no? O sea que ahí ya veremos. Y luego, esto requiere una planificación. O sea, no puedes decir, me cierro el año que viene. O sea, lo puedes hacer, pero como veis, necesitan 3 años antes para hacer un plan de desmantelamiento y 3 años después de que paren. Y luego son 10 años. Y van a ser varias centrales que van a entrar en el mismo periodo de tiempo aproximadamente. Bueno, supongo que tendrán que escalarlas o lo que sea. Lo que quiero decir es que retrasar la decisión de a dónde van los residuos a mí me parece una mala idea. O sea que sí que hay cierta prisa, sobre todo, en mi opinión, en un contexto económico difícil como va a ser en el que entramos. Porque recuerdo lo de Chernóbil, o sea, uno alucina de que la gente se olvide de lo que pasó allí y de lo que es la radioactividad y que vayan de turismo. Bueno, pues los residuos terminarán arrinconándose para que sea el siguiente, porque no aportan nada agradable, quiero decir, nada bueno a quien tenga que tomar la decisión, es un mal trago para todos. Entonces, a mí me parece que retrasarlo es cierto riesgo de que los siguientes digan esto no ha sido culpa mía, yo paso, en la medida en que puedan, ¿no? No me parece buena idea, o sea que sí que hay ciertas prisas. Sobre los plazos, pues yo es que no tengo ni muy claro cuál es el procedimiento, por qué han sacado este segundo documento después. No hay una voluntad política detrás de esto está claro, que ha sido algo así como una patada para adelante. Ya veremos si hacen otro plan donde digan realmente lo que quieren hacer, suponiendo que el Ministerio lo sepa. Ya veremos. Rodrigo, te doy la palabra y ya si os parece vamos cerrando. Si queréis pedir la palabra a alguna persona más, y si no, yo creo que después de la palabra de Rodrigo, Cristina, te doy otra vez para que te despidas y ya cerramos. Rodrigo. Sí, era solo por aclarar, como ha dicho Cristina, que no se puede prolongar mucho el plazo, que yo no estoy diciendo que esto hasta dentro de 20 o 30 años no empecemos a hablar, no, que se puede empezar a hablar ya, y lo único es
que no hay que tomar la decisión en 2 meses. Es decir, que tiene que haber un debate público, un debate con datos, un debate informado y un debate amplio. Entonces ese debate pues se puede prolongar perfectamente durante 2, 3, 4 años, pero con un calendario. O sea, que cuando digo que no hay prisa, me refiero que no necesitamos dentro de 2 meses saber qué se va a hacer con los residuos, que podemos esperar a dentro de 2 años, siempre que haya una voluntad firme de cerrar las nucleares y de darles una solución a los residuos y de que esa solución tiene que tener un amplio consenso social. Simplemente estoy diciendo eso, pero evidentemente que es relativamente urgente empezar a hacer ese proceso, pero que tiene que ser un proceso que no esté condicionado a esto tiene que estar decidido en 2 meses, porque es que entonces la presión y la desinformación y los malos rollos no te dejan tomar decisiones adecuadas. Simplemente era eso. Bueno, pues yo ya no alargaría esto más. El tema es interesante, tiene muchos lados y muchas cuestiones que juegan su parte. Sí, y mucho trabajo por desarrollar por delante, sí. Pues nada, muchas gracias Cristina y muchas gracias por la participación, que ha sido muy activa en el debate. Gracias a todas vosotras y vosotros.